Qué bendición una vez más poder llegar hasta sus hogares, querida Iglesia El Shaddai, y a cada persona que en este día ha dispuesto su corazón, su tiempo para poder escuchar del mensaje de la palabra de Dios. Y antes de poder traer esta palabra que creo yo que Dios me la dio, aquella palabra que está en su corazón para cada uno de ustedes, queremos orar. Todos sabemos que sin nuestro Dios, lo que hacemos naturalmente podemos alcanzar hasta un límite, pero cuando lo hacemos con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, las cosas cambian. Así es que vamos a orar ahí donde estamos para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias con todo nuestro corazón porque nos permites una vez más acercarnos a tu preciosa palabra. Espíritu Santo de Dios, dirígenos de principio a fin, a mí para poder compartir con la misma intensidad, con el mismo sentir de tu corazón, y a cada uno de mis hermanos, Señor, amigos, familiares, Señor, que puedan tener ese deseo en su corazón, ese hambre por tu palabra, y Señor, sobre todo para poder aplicarla, para poder obedecerla. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todas estas semanas anteriores hemos estado hablando acerca de la manifestación de la gloria de Dios, y la semana pasada hemos estado hablando acerca de una palabra profética que Dios puso en mi corazón transmitirlas a ustedes. Y cuando nosotros recibíamos la palabra profética la semana pasada, no sé si a usted le pasó lo mismo que a mí, pero mi corazón se emocionaba, mi corazón me ardía, y entonces yo me emocionaba porque yo decía, todo lo que Dios me está prometiendo, todo lo que Dios está prometiendo para sus hijos en medio de estos tiempos. ¿Y qué tiempos? Muy difíciles, tiempos en que estamos convencidos que la gloria del Señor se va a manifestar, porque la gloria del Señor aparece o se manifiesta en contraste a un tiempo de tinieblas, a un tiempo donde la humanidad, el mundo entero está en tinieblas, como lo podíamos ver en Isaías 60 la semana pasada. Y el día de hoy, Dios quiere traer algo a nuestro corazón, algo que tiene que ver más con nosotros que con Dios, y que Dios va a respaldar nuestra decisión, nuestra obediencia y nuestra fe. Y le he puesto por título a esta enseñanza, a esta prédica, normalmente sobrenatural. Y esto nació de escuchar a varias personas en este tiempo de cuarentena. Me decían, parecía que me iba a ir tan mal económicamente porque me despidieron del trabajo, como Carolina lo mencionó hace un momento, y entonces las noticias por otro lado, por todos los lados nos dábamos cuenta que de repente las cosas iban a ir muy mal o poco bien. Sin embargo, Dios nos sorprendió sobrenaturalmente, y es que nuestro Dios es sobrenatural. Escuchaba a otras personas también, naturalmente teníamos un diagnóstico médico y entonces estábamos muy enfermos. Sin embargo, Dios obró un milagro y ahora estoy, gracias a Dios, sano y sana. Entonces escuchaba a personas de esa manera, y entonces yo decía, y es que nuestro Dios es sobrenatural. Y escuchaba también un tiempo atrás a jóvenes que decían, bueno, mi futuro, por lo que me ha tocado pasar en mi infancia, en mi adolescencia, mi futuro se vislumbraba muy, muy difícil y casi nada emocionante para mí como joven. Sin embargo, Dios intervino y ahora estoy estudiando una carrera profesional. Otros me decían, ahora estoy terminando una carrera profesional. Y entonces concluíamos de que Dios realmente, cuando interviene en la vida de una persona, nuestro Dios obra sobrenaturalmente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es sobrenatural. Y cuando nosotros vamos aprendiendo a vivir una vida así, nuestro nuevo normal se convierte en sobrenatural. Así es que esta prédica se titula Normalmente Sobrenatural. Y quiero que veamos en Mateo 14, verso del 22
al 36. Vamos a leer en este día y vamos a ver una historia muy conocida, pero vamos a extraer de ahí principios que Dios va a poner en nuestro corazón. Dice, inmediatamente Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, yo quiero que observemos aquí, miren cuántas horas ya va pasando. Uno cuando lee así rápidamente pareciera que todo esto sucede seguido o simultáneo. Sin embargo, aquí hay una diligencia que Jesús está haciendo con todos sus discípulos, con la gente que está allí escuchándolo a Jesús, y luego Jesús despide a la gente y les dice a sus discípulos vayan al otro lado, obviamente en una barca, y él se retiró a orar. Luego cae la noche y luego los discípulos entran en problemas, dice, y a eso de las 3 de la madrugada. Aquí ya están pasando varias horas. Pongámosle atención a eso. Dice, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Verso 26, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, les dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Les suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Entonces podemos ver aquí en esta historia tan conocida que los discípulos, dice, estaban en problemas serios. Ellos estaban atravesando una tormenta fuerte, había viento fuerte y las olas, dice, estaban muy grandes. Entonces, naturalmente o normalmente, ¿qué esperaríamos nosotros o ellos frente a una tormenta, 3 de la madrugada, ahí en alta mar? No hay nadie, no hay SOS, no hay 911. ¿Qué esperaban los discípulos en medio de esa circunstancia, en medio de esa tormenta? O sea, naturalmente, obviamente ellos estaban llenos de miedo y con justificación, estaban desanimados, asustados y perdieron la esperanza. Por eso que Jesús, cuando Él se acerca a ellos, les tiene que decir, no tengan miedo, porque ellos estaban con miedo. Les tiene que decir Jesús, tengan ánimo, porque ellos ya se habrían abandonado. Yo me imagino ahí a los discípulos diciendo, no, ya, a ver, ¿cómo no nos despedimos de una manera más alegre con nuestra esposa, con nuestros hijos? De pronto ellos recordaban cómo dejé pendiente tal o cual cosa. Y la conversación en una situación donde uno está casi seguro que va a morir, porque ellos estaban prácticamente seguros que morirían allí. La conversación es de cómo no hice tal cosa, ¿verdad? Porque entonces ya hoy día es nuestro último día de vida. Y ellos estaban en esa situación y naturalmente ellos iban a morir, todos. Pero Jesús apareció para que la vida de ellos sea algo sobrenatural.
Y la forma como Jesús se aparece a ellos definitivamente es sobrenatural, porque Él apareció caminando sobre las aguas. Entonces Jesús interviene, calma el viento, calma la tormenta, y entonces todo llegó a la calma. Y entonces los discípulos dijeron, bueno, entonces no nos vamos a morir, y ya creíamos que nunca íbamos a ver a nuestra esposa, a nuestros hijos, que nunca más íbamos a seguir predicando. Y entonces nuevamente ellos sintieron que tuvieron una nueva oportunidad de vida. Entonces, de una situación natural que iba a terminar en muerte, en un caos, Jesús intervino y ellos pudieron ver el milagro sobrenatural en sus vidas. Cuando Jesús está aquí con los discípulos, naturalmente Jesús, para llegar a los discípulos, naturalmente demoraría muchas horas, ¿no? Porque fíjese que ellos están en una tarde, antes de oscurecer, Jesús se va a orar, despide a la gente, y los discípulos se van hacia el otro lado del mar. Y entonces luego dice, cae la noche, y luego viene a las 3 de la madrugada. Entonces pongámosle cuántas horas ya van ahí. Yo calculo unas 6, 7 horas aproximadamente, ¿verdad? Entonces, naturalmente, ¿cuánto tiempo demoraría Jesús en llegar desde el lugar donde estaban en tierra hacia el lugar donde estaban los discípulos? Naturalmente, Jesús demoraría muchas horas. Sin embargo, sobrenaturalmente, Él llegó en segundos, llegó a auxiliar a los discípulos. Ahora usted me dirá, claro, es que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo no lo va a hacer? ¿Verdad? Entonces, otro hecho también para darnos cuenta lo natural y lo sobrenatural es cuando Pedro ni Jesús, bueno, Jesús ya dijimos es el Hijo de Dios, pero Pedro naturalmente él no podía caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad. Usted y yo nos vamos a cualquier playa, a cualquier mar, y no podemos caminar sobre las aguas. Eso es naturalmente. Pero sobrenaturalmente vimos ahí que Jesús y Pedro caminaron sobre las aguas. Yo quiero que usted vaya dándose cuenta cómo es la vida natural y cómo es lo sobrenatural. Hemos también leído aquí que los enfermos, instantes antes de que sucediera todo esto, Jesús estaba sanando a todos los enfermos. Entonces, naturalmente los enfermos sanarían tal vez por un tratamiento médico, o tal vez el médico los desahució y entonces simplemente esperar la muerte. Eso es lo natural. Pero cuando Jesús interviene, la vida de estas personas enfermas cambia y ellos reciben un milagro sobrenatural. Los enfermos, todos fueron sanados por Jesús. Entonces podemos ver aquí la diferencia entre una vida natural y una vida sobrenatural. Y antes de eso también, cuando usted lee en Mateo 14, del versículo 13 en adelante, podemos ver cómo Jesús alimentó a aproximadamente 14,000 personas. Dice ahí 5,000 hombres, pero más las mujeres, más los niños, y todos sabemos que en una reunión siempre hay más mujeres y niños que hombres. Aproximadamente podríamos hablar de unas 14,000 personas. Jesús alimentó sobrenaturalmente a 14,000 personas aproximado con 5 panes y 2 peces. Dígame si eso no es sobrenatural. Naturalmente, por eso que los discípulos, cuando Jesús les dice, ustedes denle de comer, y los discípulos no salen de su asombro, dicen, pero ¿cómo vamos a dar de comer a tantísima gente, a miles de personas, si solamente tenemos 5 panes y 2 peces? Pero entonces la vida que Jesús estaba mostrando a sus discípulos y a todas las demás personas es que su vida natural puede convertirse en sobrenatural, y su nuevo normal, tu nuevo normal, mi nuevo normal puede ser sobrenatural. Ahora, en la Biblia, toda la Biblia registra muchos acontecimientos, ¿no? de hombres y mujeres que pudieron ver esa vida sobrenatural. Y por ejemplo, tenemos a Moisés, que fue salvado de morir de las aguas.
Recordando un poquito, había una sentencia de muerte para todos los primogénitos de aquel tiempo. Y la mamá de Moisés lo puso a Moisésito en una canastita y lo dejó allá en el río. Y entonces, naturalmente o normalmente, ¿qué niño, qué bebé va a vivir cuando se es abandonado en un río? Nomás intentemos eso en cualquiera de nuestros ríos aquí en el Perú. Toda criatura, toda persona se va a ahogar, se va a morir porque se choca con un árbol, un tronco, una piedra, y entonces la canastita se voltea y ese bebé es ahogado. Naturalmente le esperaba la muerte a Moisés, pero Dios intervino una vez más, sobrenaturalmente, y todos sabemos la historia que fue recogido por la hija de Faraón y Moisés fue criado por ella. Entonces vemos el obrar sobrenatural allí. Otro hecho sobrenatural es cuando Moisés está saliendo de Egipto y entonces se encuentran frente al Mar Rojo y entonces Dios le dice a Moisés, Dios le estaba enseñando a vivir sobrenaturalmente a Moisés. Y le dice, extiende la vara frente al mar, y el Mar Rojo se abrió en dos. Todo el pueblo de Israel pasó en seco, y cuando ya terminaron de pasar, nuevamente Moisés extendió la vara y nuevamente el mar volvió a cerrarse. ¿Qué es eso? Sobrenatural. Entonces, en otra ocasión, cuando ya estaban en el desierto, no había lonchera, no había cocina, no había jarra eléctrica. ¿Cómo alimentó Dios a tantísima gente en el desierto? Por 40 años encima, a través del maná. ¿Eso es natural? No es natural, eso es sobrenatural. ¿Cómo la comida que vamos a comer todos los días va a caer de arriba del cielo? Usted de repente dice, no, eso es imposible porque no es normal, no es natural. Pero Dios estaba obrando aquí sobrenaturalmente. Y cuando el pueblo dijo, puro maná estamos comiendo, queremos carne. Ay, Dios dijo, está bien, les voy a dar carne. ¿Qué envió? Codornices. Y las codornices aterrizaban justo ahí en la cocina de cada uno del pueblo de Israel. Y cuando querían agua, también Dios hizo sacar agua de la roca. Acciones, hechos sobrenaturales. Cuando estaban ya por entrar a la tierra prometida, ya con Josué, después que había muerto Moisés, tenían una muralla tan grande llamada la muralla de Jericó, y era tan grande que tan ancha, que sobre la muralla se construían casas. Entonces, ¿cómo el pueblo de Israel, con el armamento que era tan simple en ese momento, podían ellos atravesar y conquistar la tierra que Dios le había prometido? Entonces Dios le dio una estrategia a Josué, y sobrenaturalmente, dando la vuelta por 7 días, y el último día al unísono todos un grito, y entonces esa muralla se venía abajo. Normalmente, ¿quién gana una batalla dando vueltas? Normalmente, ¿quién gana una batalla dando un grito? Y entonces una batalla, una guerra no se gana así naturalmente. Pero Dios mostró ahí un milagro sobrenatural. Y así pudiéramos hablar más ejemplos del Antiguo, del Nuevo Testamento. Otro ejemplo también tenemos en la Biblia, un hombre llamado Naamán. Él tenía lepra y entonces fue al profeta y entonces le pidió para ser sanado, y entonces el profeta lo mandó sumergirse 7 veces en el río Jordán. Entonces este hombre dijo, pero qué loco, ¿cómo es que yo quiero ser sanado por la lepra? Que ore por mí, que haga algo, ¿no? Que me eche un ungüento. Yo no sé qué pasaba por la mente de Naamán. Él de pronto pensaba de una forma normal o natural. Sin embargo, cuando el profeta le dice, vaya usted y sumérjase en el río Jordán tantas veces, entonces al comienzo no quería él, pero luego lo hizo y se sumergió, y 1, y 2, y 3, y hasta que pudo ver que la lepra había desaparecido de su cuerpo. ¿Y cómo se llama eso? ¿Natural o sobrenatural? Se llama sobrenatural. Aquellos 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron echados al horno del fuego, naturalmente ellos, ¿qué esperarían? El horno había sido calentado, no nos olvidemos, 7 veces más. Normalmente ellos tenían que quemarse
instantáneamente apenas ellos ingresaban, porque la Biblia dice que los hombres, que eran hombres muy fuertes, los llevaban a ellos y ellos murieron. ¿Y cómo es posible que estos 3 hombres metidos al horno, calentados 7 veces, no murieran? Y es más, dice que cuando salieron ni siquiera sus ropas olían a quemado. ¿Qué es eso? Nuestro Dios sobrenatural. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, naturalmente los leones comen carne. Además, los leones estaban hambrientos. Naturalmente, ¿qué hubiera esperado Daniel o cualquiera de nosotros? Ser comido por los leones y obviamente muerto. Pero ¿qué es lo que pasó sobrenaturalmente? Dios le cerró la boca a los leones y Daniel salió ileso. Y si nos trasladamos un poquito al Nuevo Testamento, podemos ver a Jesús haciendo infinidad de milagros, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, resucitando a los muertos, sanando a los paralíticos. Y entonces, estas personas que fueron sanadas, naturalmente, ellos no tenían solución. Pero cuando Jesús intervino con ese poder sobrenatural, sus vidas cambiaron. Eso mismo le pasó a Lázaro. Estaba muerto y estaba enterrado ya varios días, y entonces Jesús intervino y Lázaro volvió a la vida. Y así podemos ver muchos milagros de provisión, muchas personas que conocieron el poder sobrenatural de Dios. Pero de todos ellos, el milagro más grande y poderoso fue el que Jesús entregó su vida en una cruz por todos nosotros. Y en ese momento que Él murió, descendió al infierno, le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del Hades, y su cuerpo fue levantado de entre los muertos antes de ascender al cielo y enviarnos a su Espíritu Santo. Y ese fue el milagro más grande, hablando sobrenaturalmente, que nosotros podemos ver registrado en la palabra de Dios. Ahora, todos estos ejemplos los he mencionado para que tú y yo podamos entender que desde un comienzo de la creación de la humanidad hasta estos tiempos, Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir una vida sobrenatural, que nuestro nuevo normal sea sobrenatural. Él desea, y cada vez que tú lees en la Biblia todos estos ejemplos que te he mencionado, tú puedes ver al detalle el corazón de nuestro Dios, y el corazón de nuestro Dios es que nuestro normal o nuestra vida cotidiana sea sobrenatural. Ese es el deseo de nuestro Dios. Y entonces en este día Dios quiere que tú entiendas cuál es la voluntad de tu Padre Celestial. Él quiere que tu normal sea sobrenatural. Necesitamos de Dios para esto, que Él, por ejemplo, necesitamos un normal sobrenatural en nuestra economía. En medio de estos tiempos donde, ¿qué se dice por las noticias? ¿Qué dicen los grandes economistas a nivel mundial? ¿Qué se espera de la economía, por ejemplo, en nuestra nación? ¿Que estemos bien económicamente o no? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo natural? Y todos concuerdan de que la economía cada vez está así a pique. Eso es lo natural. Por eso es que tú necesitas lo sobrenatural en tu economía. En tu trabajo hay muchísima gente que no tiene trabajo. Hay muchísima gente que en este tiempo está buscando trabajo. Entonces, naturalmente, ¿qué decimos todos? No hay trabajo. Y si hay trabajo, no hay cómo nos paguen un sueldo que nos alcance, ¿verdad? O sea, naturalmente en trabajo no estamos bien. Por eso es que necesitamos que lo sobrenatural en nuestra vida laboral. En nuestra salud, ni qué decir. Las noticias están llenas de muertes, UCI, oxígeno, diabetes y todas una serie de complicaciones que en este tiempo, como si hubiera un cargamontón de todo tipo de enfermedades. Y nuestra familia por acá, y nuestros amigos, y nuestros vecinos. Entonces, el tema de salud en este tiempo está muy afectados. Naturalmente, por este virus y por otros tipos de enfermedades,
Naturalmente la salud no está bien a nivel mundial. Por eso es que necesitamos lo sobrenatural en nuestra salud. Si hablamos del tema familiar, matrimonio, relaciones con nuestros hijos, de igual manera, toda esta situación de la salud, de la falta de trabajo, de la economía afecta. De pronto ya estamos irritables, de pronto estamos deprimidos y qué sé yo, estamos tanto tiempo juntos en casa. Todo esto ha llevado a que nuestra familia pareciera que está deteriorada más que antes. Entonces, también necesitamos lo sobrenatural en nuestra familia. Si hablamos de nuestro negocio, nuestra empresa, en este tiempo, ¿cuántos negocios están cerrados aún? O si están abiertos, escuchamos que mucha gente dice, naturalmente no hay dinero, la gente no compra. Y muchas empresas en este tiempo, ¿cómo están naturalmente? Están cerradas, otras ya quebraron, miles de empresas a nivel mundial. Naturalmente hay una crisis económica. Ahora, si vamos un poquito más a la iglesia, el liderazgo, el ministerio. ¿Cuántas iglesias, cuánto liderazgo, cuántos cristianos en medio de esta situación de pronto no están bien? Y necesitamos, como hijos de Dios, como líderes, como pastores en las iglesias, en nuestros ministerios, necesitamos el toque sobrenatural y que nuestro nuevo normal sea sobrenatural. Cuando empezó esta pandemia, todos, los pastores, los cristianos, los no cristianos y especialmente los cristianos, muchos pensamos, wow, se cerró la iglesia. ¿Cuántas iglesias se cerraron a nivel mundial? Eso era lo natural, porque miren que hasta este tiempo estamos prohibidos de hacer reuniones masivas. Y nuestra iglesia, al menos la nuestra, hacíamos reuniones en la iglesia, varias durante la semana. Entonces, ¿cómo nuestro normal, cómo hubiese sido? Hubiese sido que no hay iglesia, desapareció la iglesia El Shaddai y muchas otras. Pero el toque sobrenatural de Dios, Dios puso la creatividad en los jóvenes, en muchos miembros de la iglesia, y entonces comenzamos a conversar, comenzamos a aportar, y entonces hoy hacemos iglesia de otra manera. Y hoy podemos alcanzar a mucha más gente que antes. ¿Y cómo se llama eso? Sobrenaturalmente. Nuestro nuevo normal ahora es sobrenatural. Entonces, nosotros tenemos que aprender cómo vivir ese tipo de vida sobrenatural. ¿Cómo vivimos normalmente sobrenatural? Y quiero hablar de 3 aspectos que tú tienes que trabajarlo, que tú tienes que escucharlo, meditarlo, pero por sobre todo aplicarlo a tu vida para que tu vida o tu nuevo normal sea sobrenatural. Entonces, lo primero es que tú tienes que entender que fuimos creados para vivir en lo sobrenatural. Ya hemos sido creados. No es que vamos a orar para decir, Señor, yo quiero ser esa persona que vive en lo sobrenatural. O sea, ya ese poder está dentro de nosotros. ¿Qué es lo que falta entonces? Activarlo. Pero que de pronto tú ni siquiera sabías que había sido creado ya con ese poder sobrenatural. Nada más recordemos la historia que acabamos de ver con los discípulos de Jesús. Ahí en la barquita, cuando está la tormenta, Pedro le dice a Jesús, yo también quiero caminar sobre las aguas como tú, en otras palabras. Y cuando Jesús le dice, ven Pedro, inmediatamente Pedro, por ese instinto de ese poder sobrenatural que ya estaba en él, Pedro, ni corto ni perezoso, salió de la barca y comenzó a caminar. ¿Sabe por qué Pedro hizo eso? Porque en Pedro ya estaba ese instinto de poder sobrenatural. Y ese instinto lo impulsó a salir de la barca y a hacer lo mismo que Jesús estaba haciendo. ¿Qué cosa? Caminar sobre las aguas. Ya ese poder estaba en Pedro. En Génesis 1:26, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo.
Entonces, el hombre fue creado con ese poder sobrenatural. Ahí acabamos de leer, a imagen y semejanza de Dios. Nuestro Dios es sobrenatural. Por lo tanto, si nosotros, tú y yo, hemos sido creados a imagen de Dios, tú tienes que creer que en ti ya está ese poder sobrenatural. ¿Para qué? Dice ahí, para ejercer dominio y señorío. Ahora, Dios te ha hecho a ti y a mí para ejercer ese dominio y señorío, y no para vivir confiando solamente en nuestras habilidades y talentos naturales, sino para ejercer ese dominio y señorío que Dios ya puso en nuestras vidas. Ahora, por ese instinto, por ese poder que ya está colocado en ti, tú tienes que darte cuenta por qué, por ejemplo, cuando uno va a buscar un cónyuge para casarse, un esposo o una esposa, tú no dices, a ver, yo me quiero casar con el hombre más feito y más pobre y el que ninguna chica quiere casarse, con ese me voy a casar yo. Tú no dices así. Tú quieres casarte con el mejor. Tú quieres casarte con la mejor. Tú quieres una chica fuera de serie, fuera de lo común, o un chico fuera de lo común, espectacular, lo máximo, dices, ¿verdad? Ese anhelo es bueno, que tú anheles lo mejor, lo fuera de serie, lo fuera de lo común. El esposo y la esposa sobrenatural, ¿verdad? ¿Y por qué tú lo anhelas? Porque Dios ya colocó dentro de ti. ¿Por qué cuando tú quieres un trabajo, tú no quieres el peor trabajo, el que no te paguen, el que te paguen poco, el que te exploten? ¿Por qué no quieres eso si no tú quieres el trabajo, el mejor, el trabajo fuera de serie, ¿verdad? Porque hay ese instinto dentro de ti. Igual cuando tú quieres tu casa, tu departamento, tú estás pensando en lo mejor porque Dios ya puso ese instinto dentro de ti. Igual una profesión, tú siempre quieres lo mejor, ¿verdad? Cuando hablamos de la economía, tú quieres una economía para tu futuro, tú dices yo quiero una economía solvente, yo no quiero pasar necesidad, y entonces tú te esfuerzas para que tu economía sea fuera de lo común. Entonces, cuando anhelamos nuestra familia, cuando nuestro grupo en casa, nuestra iglesia, siempre queremos lo mejor. ¿Por qué queremos lo mejor? Porque tú tienes que entender que ya fuimos creados por Dios con ese poder sobrenatural. Y ese deseo de poder, ese deseo de poder que tenemos es bueno, no es malo. Sin embargo, la forma como intentamos satisfacer ese deseo muchas veces es mala. Por eso que el enemigo muchas veces termina destruyéndonos. Pero cuando tú entiendes que has sido formado ya con ese poder y te encaminas de la forma correcta, vas por buen camino. Lo segundo que tenemos que entender o hacer para poder hacer que nuestro nuevo normal sea sobrenatural es conectándonos con Jesús. Ahí en el versículo 27, donde acabamos de leer, en la historia que hemos estado viendo, Jesús les dice a los discípulos, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces, por un momento los discípulos estaban, ¿cómo estaban? Dice, con miedo, ya sin esperanza, seguro que me voy a morir. ¿Por qué? Por un momento ellos se olvidaron que Jesús estaría con ellos, que Jesús no permitiría que ellos mueran y perezcan de esa manera. Por eso es que Jesús les tiene que decir, chicos, yo estoy aquí. Y si Jesús está en la ecuación de tu vida, si Jesús está en tu barca, si Jesús está en tu corazón, tú vas a estar bien. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. El poder sobrenatural que operó y que opera en Dios a través de toda la Biblia, que hemos visto los ejemplos, ese mismo poder, tú y yo tenemos acceso a través de ¿quién? A través de Jesús. La manera correcta de accesar a ese poder sobrenatural que Dios ya colocó dentro de ti y de mí es a través de Jesús. Por eso es que cuando tú quieres hacer las cosas en tus fuerzas, a tu manera, hacer de tu vida, tu economía, tu salud, hacer tu matrimonio, tu familia, tu negocio, tu empresa, y todo lo quieres hacer en tus fuerzas, en tus habilidades, y lo sacas a Dios, a Jesús de la ecuación
situación de tu vida las cosas no marchan bien, porque el Señor dice en su palabra: separados de mí, nada podéis hacer. Toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto. Por lo tanto, tú necesitas estar conectado con Jesús y accesar ese poder sobrenatural para tu vida. Sin Jesús, sin Dios, y solo con ese instinto de poder, vamos a encontrar opciones extremadamente destructoras, como por ejemplo el alcohol, las drogas, el sexo ilícito. ¿Por qué la gente acude al alcohol, a las drogas, al sexo ilícito? Porque son engañados en su mente que de esa manera van a alcanzar una mejor vida, qué sé yo, una vida de más alegría, una vida de más diversión, porque la vida que viven de pronto no es la que ellos quisieran para su vida. Y son engañados en su mente y ellos atrapan esa carnada y comienzan a meterse en el alcohol, las drogas. Pero ese instinto de poder, cuando Jesús interviene en tu vida, tú no necesitas alcohol, tú no necesitas drogas, tú no necesitas sexo ilícito para tener una vida en abundancia, como dice la palabra de Dios. Otros acuden a la adivinación, a la magia, a la brujería, juegos diabólicos, religiones falsas, sectas satánicas, y todo eso porque sacaron a Dios de la ecuación de su vida. Tú tienes que entender que para que ese poder sobrenatural opere en tu vida y tu nuevo normal sea sobrenatural, necesitas de Jesús. Es la única manera que tú puedes accesar a ese poder sobrenatural. Y finalmente, ¿qué es lo tercero que tenemos que hacer para poder vivir una vida sobrenatural? Es tener fe en la palabra de Dios. Ahí en la historia donde hemos leído en el versículo 29, Jesús le dice a Pedro: ven, y dice ahí que Jesús bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. ¿Por qué Pedro caminó hacia afuera de la barca y pudo caminar sobre las aguas de la misma manera que Jesús? Porque Pedro creyó en esa palabra. Ahora él creyó por un ratito, porque luego dice que él miró el viento, miró las circunstancias, y es allí donde él empieza a hundirse. Y es ahí donde luego Jesús le dice: pero Pedro, ¿dónde está tu fe? ¿Qué te pasó, Pedrito? ¿No? Entonces, ¿por qué dudaste de mí? Porque Pedro un ratito nada más tuvo fe y luego no tuvo más fe. Prevaleció más las circunstancias que la fe en la palabra de Jesús, que le había dicho: ven, Pedro. Y de la misma manera, tú y yo tenemos que, para poder accesar a ese poder sobrenatural, necesitamos tener fe, pero en la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en Mateo también 24:35 dice algo también. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y para terminar, Salmo 56:4 dice, el salmista David en un momento difícil dijo: confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y eso es algo que tú tienes que también entender para que tu nuevo normal sea sobrenatural. Que tú hasta aquí has vivido, tal vez sea como cristiano o no, has vivido en tus fuerzas, solamente en tus capacidades, en tus habilidades, en tus dones, en tus talentos. Pero Dios quiere algo más, algo mejor para ti, una vida mejor para ti. Y una vida mejor es que tu normal sea sobrenatural. Así es que tú vas ahí donde tú estás. ¿Será que tú en este día vas a decir: sí, Señor, yo quiero que mi nuevo normal sea sobrenatural en mi economía, en mi salud, en mi matrimonio, en mi familia, en mi negocio, en mi empresa, en mi grupo en casa, en la iglesia, en mis emociones, en todo, una vida sobrenatural? Yo quiero eso, Señor. Entonces tú tienes que
en este tiempo entender estas tres cosas. La primera, ¿cuál dijimos? La primera dijimos que es que fuimos creados para vivir en lo sobrenatural. Dios ya te hizo, dentro de ti ha puesto ese poder, pero tienes que estar conectado a Jesús, porque sin Jesús tu final no va a estar bien. Te alejas de Dios y lejos de Dios nada podemos hacer, pero el ingrediente perfecto es la fe que tienes que tener en su palabra, en la palabra de Dios. Entonces, ¿has vivido hasta aquí mirando las circunstancias así como Pedro, que miró el viento, las olas gigantes? Yo me imagino, es una idea mía, que cuando Pedro está caminando sobre las aguas, en un momento está creyendo en la palabra de Jesús, pero de pronto se arma una ola de esas grandes, ¿verdad? Y como él no iba a surfear en ese momento, y miró la ola grande y el viento que estaba golpeando, y en ese momento dudó. Ese es un pensamiento mío y solo mío. Y muchas veces tú y yo miramos nuestras circunstancias y por un instante nos olvidamos de lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra familia. Nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios con respecto a nuestra economía. Nos olvidamos de la palabra de Dios que dice con respecto a nuestras emociones heridas. Nos olvidamos de todo lo que dice la palabra de Dios con respecto a nuestra sanidad, a nuestro trabajo, a nuestros estudios, a todo lo que Dios realmente quiere para nosotros. Él dijo: amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud, así como prospera tu alma, y realmente que te vaya bien en todo, dijo Dios. Y entonces, nuestro nuevo normal será sobrenatural. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Quieres tú eso para tu vida? ¿Quieres eso para tu familia? ¿Quieres eso para tu matrimonio? Solamente tienes que accesar con estas tres llaves que hoy del corazón de Dios Él te lo ha dado a ti y a mí. Así que vamos a orar ahí donde estás y dile: Padre Celestial, en este día, gracias por haberme creado con ese poder sobrenatural. Y así como puedo ver estos grandes ejemplos en tu palabra, Señor, así como los amigos de Daniel, así como el mismo Daniel, Señor, así como todos los hombres y mujeres, Señor, que están registrados en tu palabra, y que ellos naturalmente hubiesen terminado su vida de una manera desastrosa, triste y catastrófica, pero ellos decidieron acceder a ese poder sobrenatural. Y tú tienes ese poder sobrenatural, lo has puesto dentro de nosotros, pero entendimos hoy que no podemos vivir este normal sobrenatural lejos de ti, Señor. Por eso, si hemos estado alejados de ti, hoy nos volvemos a ti, Señor. Si hemos estado volviéndonos tal vez algo religiosos, hoy te pedimos perdón y nos volvemos a ti, Señor. Queremos estar conectados a ti, Señor Jesús. Y finalmente queremos, Señor, que nuestra fe crezca. ¿Y cómo va a crecer nuestra fe, Señor? Sino leyendo tu palabra, leyendo tus promesas, memorizando cada promesa que tú tienes para nuestra familia, para nuestra economía, para nuestro matrimonio, para la restauración de nuestras emociones, Señor, para nuestro negocio, para nuestra empresa. Amado Dios, gracias porque tú tienes ese deseo para cada uno de nosotros, que nuestro normal sea sobrenatural. Gracias te damos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.